En este video final vamos a responder a un tercer grupo de objeciones que vienen contra la fe católica desde una perspectiva protestante. Y en este caso la objeción es: los católicos dan culto a la Virgen María y a los santos, y con esto lo que hacen es poner a la criatura en lugar del Creador, y caen en una superstición y deforman la fe que Cristo quiso establecer en el único Dios. O sea que caen en esa misma idolatría que Dios condena en tantos pasajes de la Biblia. ¿Cómo responder a esto? Lo primero que hay que decir es que Dios quiere dar dones y gracias especiales a través de la oración y la intercesión de sus hijos, especialmente de aquellos que llamamos los santos, o de aquellos que caminan cerca de Dios. Y esto es muy claro en la Biblia. Dice, por ejemplo, la carta de Santiago: la oración perseverante del justo es poderosa. También vemos esto en aquel episodio donde Abraham intercede por las ciudades de Sodoma y Gomorra, y Dios escucha esta intercesión de Abraham. Y también eso se ve en el caso de la Virgen María, cuando le pide a su hijo que haga algo por estos esposos en las bodas de Caná, y el Señor transforma el agua en vino. Pero a esto alguien podría decir que en estos casos se trataba de personas vivas que oraban, que no se invocaba a alguien que había muerto, y quizás invocar a alguien que se había muerto tiene un mayor peligro de superstición. Pero vemos en casos en que la palabra de Dios también dice que hay personas que han muerto y que pueden ejercer una intercesión por los vivos. Así, en el libro de los Reyes, por ejemplo, leemos este pasaje: una vez unos que estaban enterrando un hombre, al divisar a una de esas bandas, arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo y se fueron. Y apenas el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Es decir, que este hombre fue resucitado solamente por tocar los huesos de Eliseo. O sea que Dios hace un milagro en este caso por intercesión y en atención a los restos de un hombre santo, de este profeta santo de Israel. También encontramos este pasaje en el libro del Apocalipsis. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco. En este pasaje se muestran las almas de los mártires que claman a Dios y le piden con insistencia que haga justicia. Y Dios escucha su oración. Les dice que su pedido se realizará un poco más adelante. Se les dice que van a tener que esperar un poco, y entre tanto se les da una vestidura blanca. Lo que podemos leer, la gracia de un consuelo espiritual, de una gracia que el Señor les da por el momento. Pero en definitiva Dios toma muy en serio la oración de estas almas fieles que ya han partido de este mundo. Un poco más adelante en el Apocalipsis leemos: y vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Nuevamente aquí vemos la realidad de esa oración de los santos que se eleva ante el trono de Dios. Con lo cual podemos concluir que si la misma palabra de Dios dice que Dios escucha la intercesión de los santos en el cielo, y si el mismo Cristo habló con Moisés y Elías en el momento de la transfiguración, no hay razón para que no podamos pedir la intercesión de los santos que están ante el trono de Dios y que esa oración de los santos por nosotros sea eficaz. Pero aún así, con todo esto, alguien podría decir lo siguiente: ¿no existe el peligro de una veneración excesiva de la Virgen y de los santos? ¿No se da eso a veces como un cierto riesgo en la fe de algunas personas? Porque a veces nos parece que se corre ese peligro. Y ese peligro puede estar, pero la fe católica bien entendida guarda muy claramente la centralidad que Cristo tiene en la vida de una persona de fe.
la veneración a la Virgen María y a los santos no quitan a Cristo del centro de nuestra mirada. Al contrario, los santos y la Virgen nos llevan más a Dios. Pero puede haber personas que pierdan ese equilibrio y que a veces le den más importancia a la Virgen o a un santo que a Dios mismo. Desde ya, eso puede darse, pero no es lo que la Iglesia Católica nos enseña y lo que nosotros como católicos practicamos. Pero podría ser un riesgo. La misma Escritura lo menciona en este pasaje del Apocalipsis. Soy yo, Juan, el que ha visto y escuchado todo esto. Y cuando terminé de oír y de ver, me postré a los pies del ángel que me había mostrado todo eso para adorarlo. Pero él me dijo, cuidado, no lo hagas, porque yo soy tu compañero de servicio, el de tus hermanos los profetas, y el de todos aquellos que conservan fielmente las palabras de este libro. Es a Dios a quien debes adorar. Fíjense en esto, el mismo apóstol San Juan, al ver el esplendor de este ángel en esta visión, se vio tentado de adorarlo por su gran luz y santidad. Pero el mismo ángel lo previene, no lo hagas. Y esto llama mucho la atención porque nos indica que Dios mismo quiso correr este riesgo de que podamos deslumbrarnos por un momento con el esplendor y la santidad de una criatura. Y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué corrió ese riesgo? Y pienso que es porque Dios quiere mostrarnos el poder tan profundo que tiene su gracia, la transformación que obra en nosotros a través del poder de su Espíritu Santo. Cuando Dios lleve a cabo la obra de santificarte, tu luz va a ser tan fuerte, tan radiante, que otros pueden caer en la tentación de caer de rodillas y adorarte. Pero esto no es para que nos gloriemos, sino para que admiremos más la generosidad de Dios y el poder que Él tiene. Quizás este ejemplo nos pueda ayudar. Imagínense dos reinos. El primero es un reino sumamente austero, un palacio gris, sencillo, sin decoraciones ni ningún tipo de adornos. Sirvientes con mantos grises aguardan junto a cada puerta con rostros sin expresión. Todo está en completo silencio y en el centro de la sala principal un trono magnífico con un rey y todo se centra en ese rey. Y esta es la visión protestante del reino de Dios, si quieren. Una visión en la cual solo el rey se destaca y todo lo demás queda en un segundo plano, no sea que se quite la atención a ese rey. Pero hay otro reino. En este reino hay un palacio que está rodeado de jardines y es un palacio espléndido que brilla con oro y piedras preciosas. Al entrar se escucha música de trompetas, todas las mesas están preparadas como para un gran banquete. Todo tipo de servidores y soldados van y vienen, adornados con uniformes y armaduras brillantes. Y en el centro de la sala real, un rey magnífico sentado en ese trono. Toda la corte refleja la magnificencia de ese rey. Todo ese esplendor no disminuye su gloria, sino que la refleja. Y esta es la visión católica del reino de Dios. Al revestir a sus servidores, a su creación de los dones de su gracia, Dios no disminuye su propia gloria, sino que la realza. Porque Dios no compite con sus criaturas, sino que al darle sus dones, se realza aún de modo más claro la majestad y el poder que Dios tiene de hacer cosas buenas, bellas, grandes y llenas de esplendor. Y con esta imagen de los dos reinos nos asomamos a la lógica que hay detrás de la intercesión y veneración de los santos y de la Virgen, que en la santidad que Dios da a sus criaturas se refleja el poder que Dios tiene para salvarnos y santificarnos. Dios es generoso y se complace en la bondad de sus criaturas, como cuando dice el Génesis que Dios vio lo que había creado y vio que era bueno. Por eso, como lo reflejan estos textos de la Biblia, desde antiguo la Iglesia ha tenido gran veneración por los santos y de un modo especial por la Santísima Virgen María. Esto es parte de la tradición litúrgica y espiritual de la Iglesia desde los comienzos. Y entendiendo esto bien, no solo no es un obstáculo a la fe verdadera, al contrario, los santos son un gran aliciente que nos muestran cómo la gracia de Dios obra y transforma la vida humana en todas sus posibles circunstancias y variaciones. Bien, con esto concluimos nuestra serie, espero que la hayan
disfrutado, pueden ponerse en contacto con nosotros y explorar otros cursos de la Academia Newmaniana.